Buenos días, muchas gracias por estar presente, haber hecho el esfuerzo. La verdad que para BFS es un placer y también un honor estar presente en esta expo que es haciendo una reflexión sobre la preocupación que cada uno de los actores que estamos participando en el rubro de protección contra incendio puede aportar con su granito de arena para mejorar la cultura de protección contra incendios. Entendemos que hay un tema económico muchas veces, normativo, que muchas veces si no nos obligan, los chilenos normalmente no cumplimos, pero agradezco que cada uno de los presentes sea un agente de este cambio que estamos logrando a granito, a que en el futuro nuestros hijos probablemente o nuestros nietos vivan en una sociedad donde uno de los ejes sea la protección contra incendios. Recordamos de la NFPA cuáles son los objetivos, salvar vidas y bienes. Y eso también a nosotros como BFS nos motiva a estar presente y empujar este tipo de soluciones. Así que sin más nada que aportar a esta pequeña reflexión, vamos a partir con nuestra charla sobre inversiones inteligentes en seguridad, válvulas de diluvio. Bueno, en primer lugar, queremos presentar quiénes somos. ¿Ya? Bueno, vamos a presentar la agenda, pero estoy para el otro lado, que estoy ya, acá. Entonces vamos a presentar quiénes somos, por qué es importante la protección contra incendios, ya algo conversamos y nos vamos a enfocar finalmente en las válvulas de diluvio, los fundamentos normativos, las características requeridas que busca uno cuando especifica una válvula de diluvio, las aplicaciones desafiantes en las que se instalan las válvulas de diluvio y las ventajas que ofrece nuestra marca representada, que en este caso es Vermad. ¿Ya? Bueno, principalmente BFS es una compañía que se concentra y se enfoca en soluciones hídricas e integrales. Por eso tenemos cuatro pilares o líneas de negocio enfocados principalmente en el uso y manejo de fluidos. Está monitoreo y telegestión, control hidráulico y tratamiento y reuso. La pregunta es, ¿por qué protección contra incendios dentro de una empresa que trabaja con fluidos? Bueno, para quienes trabajan en incendio, el agua es el mayor agente extintor presente en la Tierra, ¿no es verdad? Por lo tanto, es del todo razonable que una empresa que trabaja moviendo fluidos también esté presente en la protección contra incendios. Y esa es la razón por la que BFS también está potenciando esta área. ¿Ya? Y nuestra área está enfocada en poder suministrar sistemas confiables y de alto rendimiento. ¿Ya? Vamos a avanzar. ¿Por qué la protección contra incendios? En primer lugar, porque la protección contra incendios salva vidas. El logo de la NFPA, salvar vidas y bienes. Queremos que nuestros compañeros de trabajo, los colaboradores, las empresas sigan funcionando, puedan generar su trabajo, generar riquezas, pero dentro de un ambiente seguro. Y también donde las empresas que apoyan esta generación de riqueza mantengan su continuidad operativa. No es sano, no es bueno cuando una empresa se quema, cuando trabajadores y personas quedan sin su fuente laboral, por negligencia, por las razones que sean. Como profesionales de la seguridad, nosotros buscamos ese objetivo, salvar vidas y bienes. Otro concepto, que en la protección contra incendios no hay segundas oportunidades. Los sistemas que diseñamos, montamos, ejecutamos y mantenemos normalmente tienen una oportunidad de que funcione y funcione a la primera, ¿cierto? No hay segunda oportunidad. Bueno, ¿qué es una válvula de diluvio? Muchos probablemente, como lo que me pasó a mí antes de llegar a BFS, era un equipo más, como un monitor, como una válvula mariposa, como una sala de bomba, era un dispositivo más dentro de este conjunto de sistemas. Pero la válvula de diluvio es uno de los componentes más críticos de un sistema de extinción especial de incendios, porque es una válvula que normalmente está cerrada, bajo mucha presión. Se abre cuando se hace una prueba o se activa a través de un sistema de detección de incendios o de otro elemento, puede ser neumático, hidráulico, etcétera, permite el paso del agua, pasa el fluido y se descarga sobre las zonas en donde se está protegiendo. En este caso, en este diseño genérico, tenemos una válvula de diluvio que protege con una línea de rociadores que deben estar abiertos. Hay un sistema de detección que cubre y protege el sector, transformadores,
correas transportadoras, estanques de combustible, estanques de líquidos, etcétera. Vamos a ver más adelante las áreas en donde normalmente se instalan las válvulas de diluvio y deja pasar el agua sobre ese riego. Puede ser un sistema neumático. Hay varias soluciones que lo vamos a ir conversando en el desarrollo de esta charla. Aquí tenemos un diagrama de cómo funciona normalmente una válvula de diluvio, sea por chapaleta o diafragma o globo que le llaman también. Tenemos que aguas arriba, que es pensando en la fuente, ¿cierto? De la montaña que baja la cascada y surte los manantiales, se da ese concepto de aguas arriba, de la fuente. En este caso, que esté abajo es un tema genérico nomás, ¿ya? Para quienes no están tan familiarizados con estos conceptos. Aguas arriba entra la presión, hay un filtro que tiene la válvula, presuriza la cámara, que normalmente cierra el paso del agua, y hacia el riesgo que se protege es la cañería está seca, ¿sí? Cuando se activa, ¿qué es lo que ocurre? Se pierde presión en la cámara, se abre el diafragma, en el caso de que sea una chapaleta, se abre la chapaleta, deja pasar el fluido y cae el fluido, el agua, agua espuma, sobre el riego que se está protegiendo. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Todos estamos de acuerdo que así funciona la válvula de diluvio, ¿no? Bien. ¿Qué fundamentos normativos hay detrás de una válvula de diluvio? Tenemos primero como norma general la NFPA, que en sus distintos capítulos define dónde se ocupa una válvula de diluvio, qué requisitos debe tener y qué certificaciones y aprobaciones debe tener. Y ahí bajamos a nuestros amigos de UL y FM, que normalmente certifican la calidad y la fabricación de estos componentes. Como cada componente de un equipo de sistema contra incendios, se le hacen pruebas, se le hacen test, hacen distintos tipos de envejecimiento acelerado, apertura y cierre, etcétera, etcétera, para poder certificar que tienen un estándar mínimo de calidad de estos productos. Pero aparte hay otros institutos que certifican, en este caso, ABS y Lloyd Register, que habilitan el uso de estas válvulas de diluvios en zonas marítimas. Hacen las mismas pruebas, hacen los mismos tests, pero enfocado al uso en barcos y también en riegos muy específicos. Ya conversamos que la NFPA 13 para los linieros rociadores, la NFPA 15, la NFPA 25 y la 750, también está la 11, que más o menos menciona y estandariza el uso de las válvulas de diluvio. ¿Por qué la certificación UL-FM en las válvulas de diluvio? Porque con eso nosotros nos aseguramos de la confiabilidad de las válvulas. Comentamos algo de los tipos de pruebas que se hacen a los distintos equipos. Eso hace que podamos tener una trazabilidad desde la prueba en fábrica. Hablo desde el lado de Vermad. Cuando tú compras una válvula Vermad, te entregamos un dossier de documentos de calidad, tanto de UL, FM, como también de los distintos protocolos de calidad con la que se testeó cada válvula que sale de fábrica, se le hizo un test, una prueba, y ese dossier de documentos se te entrega. No hay que pedirlo, eso va sí o sí con cada válvula que tú solicitas. Después está la verificación de que la válvula va a poder resistir estándares, por ejemplo, pruebas de presión, corrosión, que finalmente funcione la válvula. O sea, es como la sala de bomba, como un skid de bomba. Una válvula de diluvio Vermad no sale de fábrica si no ha sido probada con presión y eléctricamente, si en el caso de que sea una solenoide o un activador neumático, ha sido testeada en su funcionamiento. De hecho, es chistoso porque de repente desarmamos un par de cosas de filtro y cae todavía agua de la prueba que se hizo en fábrica. Entonces, es real los testeos que se hacen. Y finalmente, los que se quedaron de la charla anterior, hablamos de la AHJ, quien tiene la autoridad. Y ese puede ser la aseguradora, el cliente final, etc. Ellos requieren y piden que estas válvulas de diluvio vengan al menos con un estándar mínimo. Y ese estándar mínimo es que sea certificado UL-FM. Por eso, UL-IFM. Y entendemos que una certificación pudiera ser diferente o mayor, pero en realidad son distintos requisitos. Por ejemplo, el criterio de UL es similar a la de FM en cuanto a las pruebas de presión, revisión de fugas internas, a la corrosión.
Pero, por ejemplo, UL no hace pruebas sobre golpes de ariete, FM sí. Está muy preocupado de que la válvula puede resistir sobre presiones importantes en su estructura. UL se preocupa del envejecimiento acelerado. Cuánto es lo que pueda durar la vida útil de una válvula de diluvio. FM no mide esas capacidades. Y, por ejemplo, en ambiente explosivo clasificado, UL no tiene un chequeo, pero sí FM. Entonces se complementan y hace un todo, logrando que la válvula de diluvio finalmente sea una válvula, sin importar la marca, sea una válvula sólida, que a uno le dé una confianza de su uso. Entonces, el desde es esto, ¿vale? Ese es el desde. Ahora, para el proceso de certificación UL-FM, las fábricas generan la fabricación del componente, posterior pasan por pruebas, son auditadas, ellos llevan registro de cada válvula que sale. Nosotros, por ejemplo, en Vermad, tienen un código QR en las válvulas, pasando al stand 42 pueden revisarlo y chequearlo, y ese código QR da un serial number. La fábrica tiene una historial con el serial number de todas las válvulas que se han fabricado. Inclusive a través del software tú puedes ir dándole vida y hojas de vida a ese historial de la vida de esa válvula. Finalmente, cuando pasa todas esas pruebas, se entrega y se libera la etiqueta de UL-FM que se adosa a cada válvula. Si hay alguna desviación, vuelve al proceso de fabricación y se vuelve a probar. Hemos, por ejemplo, recibido notificaciones que una importación se atrasó porque un componente falló, se ha tenido que reemplazar y ha vuelto al proceso de pruebas de UL-FM. Por lo tanto, las válvulas Vermad son rechequeadas antes de salir. ¿Qué me pide o qué mide ABS Lloyds? En el caso de ABS y Lloyds, que son dos normas de certificación de incendio marítima, primero es el fire test, que esto es súper importante. El fire test es una prueba que se hace en la válvula en donde se somete de 800 a 900 grados por 15 minutos. Después se le hace una segunda prueba hidrostática y pasa esa prueba. Eso implica que en nuestra válvula, aquí tenemos una válvula en corte, en nuestro stand tenemos más válvulas que ustedes pueden revisar, puede estar cerca de riesgos importantes, por ejemplo, cerca de un estanque de acumulación, no sé, en un proceso petroquímico, y en donde si hubiera una emergencia cercana, la válvula no va a sufrir desviaciones, problemas, que vaya a fallar. Eso es lo que me certifica ABS y Lloyds con el fire test. También me permite trabajar en el mercado europeo, porque me certifica bajo la norma 12259, sistemas fijos de lucha contra incendios, válvulas de alarma para diluvio. Por lo tanto, tanto en el mercado americano como en el mercado europeo, las válvulas Vermad pueden trabajar tranquilamente. Aquí entramos en la siguiente categoría. Sabemos que hay un pool importante, un abanico importante de válvulas de diluvio, ¿cierto? Sabemos ya que el que tenga la certificación UL-FM nos da la tranquilidad de que la válvula va a funcionar, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No hay problema en que si pueden levantar la mano y hacer una consulta, la hacemos. O si en algo que yo vaya mencionando y necesitan a lo mejor comentar algo, levantan la mano y hacemos llegar el micrófono. Así que quiero que sea esto súper dinámico, ¿ya? No hay problema que me quieran interrumpir. Teniendo eso en cuenta, como EPISO, ¿qué otras cosas podemos pedir de una válvula de diluvio? Que sea confiable, que sea durable, que sea económica y que sea eficiente, no eficaz. Y ahí hay una pregunta. ¿Sirve de algo una válvula de diluvio que se active 5 minutos después de que el panel de incendio mandó la señal de alarma? No, ¿cierto? Exactamente, no. Muy bien. Respondan nomás, no hay problema. No sirve. Quienes han visto el desarrollo de un incendio, los videos, por ejemplo, de rociadores en domicilios, en 3 minutos ya agarra temperatura sobre los 700 grados al interior de una habitación. Quienes sean bomberos entienden un poquito más este concepto, pero quienes ya hemos visto videos en YouTube, ¿cierto?, de los incendios, cuando parte ya no hay vuelta atrás. Entonces, ahí el concepto de eficiente y no eficaz. Ahora, ¿cómo podemos buscar una válvula confiable, durable, económica, eficiente, si todas las válvulas están certificadas bajo el mismo organismo? ¿Qué nos puede hacer diferente entre una válvula de diluvio y otra? Porque al final
llegamos al tema del precio, ¿no es verdad? Y la pregunta, y la he escuchado estos 3 días, ya, pero ¿cuánto porcentaje más estáis sobre la marca tanto? Entonces, lo que vamos a conversar ahora es cómo los criterios de confiabilidad, durabilidad, hace que yo pueda ser económica, bajo cierto punto de vista, y eficiente. ¿Qué es lo que buscamos? La eficiencia en la protección contra incendios. Que una válvula sea confiable implica que pueda estar bien especificada para su uso y su ubicación geográfica. ¿Qué hizo usted antes de salir hoy día en la mañana? Abrió el celular. ¿Y qué revisó? El clima. ¿Por qué revisó el clima? Porque usted se fijó cuál va a ser el outfit para venir acá. ¿Me tendré que abrigar o podré ir desabrigado? ¿Cierto? Porque si yo genero un trabajo, sobre todo los que trabajan en terreno, donde van a estar largas horas expuestos, con frío, claro, puede solucionar problemas, pero ¿va a estar cómodo trabajando? ¿O con frío o con mucha calor? No, ¿cierto? Por lo tanto, requerimos que nuestra vestimenta esté acorde con el ambiente. En el caso de las válvulas de diluvio es la misma cosa. Van a funcionar, pero la vida útil, si no está bien acotada o diseñada, obviamente se va a reducir. Después tenemos que la válvula de diluvio está por años muchas veces que no se le hace mantenimiento y está haciendo fuerza, está bajo presión. Tiene más presión que el Ministerio de Hacienda aquí en Chile, ¿cierto? Está siempre presionado el viejo. Pero imagínate una válvula que nunca sea sometida a prueba o no se le haga mantenimiento. Entonces todos los componentes internos están bajo esa misma presión. Puede que funcione después de 3 años una vez. La pregunta es, ¿volverá a volver a su posición normal? Eso no lo sabremos hasta que desarmemos la válvula. Y muchas veces pasa, a lo mejor a quienes trabajan en terreno han hecho pruebas, válvulas que han estado mucho tiempo sin hacer mantenimiento y de repente las desarman y los componentes internos están deformados. Entonces, esto es lo que buscamos con la confiabilidad. También que no me perjudique el cálculo hidráulico. El cálculo hidráulico busca que el último elemento tenga la presión mínima de diseño, ¿no es verdad? Eso es lo que buscamos. Entonces, si la válvula me genera un problema, no me sirve, ¿cierto? En el paso del agua. Vamos a ver después por qué. Que la vida útil de sus componentes más pequeños sea igual de importante que lo más robusto de la válvula. El fierro es fierro, puede durar años, pero si algún componente interno falla, la fortaleza de toda la válvula se convierte en lo más débil del eslabón más débil. ¿Se entiende, no? Entonces, no va a ser fuerte, no me interesa que sea fuerte toda la válvula si el componente más pequeño va a fallar, porque me va a dejar todo un sistema fuera de servicio. Y entendamos algo, cuando hay una válvula de diluvio, al otro lado hay un componente crítico, un estanque, una correa, un elemento que está bajo supervisión de una aseguradora. ¿Qué pasa si la aseguradora se entera de que el estanque de petróleo está sin protección? Tienen que vaciar el estanque. Entonces el costo de lucro cesante de esa situación es mayor que el costo de la válvula. Son herramientas que podemos usar con los clientes para que puedan entender de que el coste de la válvula no es solo el de la válvula, sino todo lo que hay detrás cuando algo falla. También la dependencia mínima de elementos externos, que requiera la activación a través de electricidad, de presión, etc. Mientras menos elementos requiera para su funcionamiento, es más confiable. Bueno, también lo que aporta la confiabilidad es, es poder controlar la presión de salida. Y eso es súper importante para quienes usan sistemas con espuma. Hay límites, el rango de uso de la espuma, desde 40 psi hasta 100 psi, en algunos casos para algunas cámaras son requeridos. Entonces, si tú aumentas mucho la presión, en un caso que puede darse, finalmente la formación de la espuma sobre el espejo de combustible puede variar y puede deformarse, y eso implica que a lo mejor aumente más espuma. En un bladder que tiene la espuma confinada, tú no puedes volver a hacer refill, por lo tanto requieres válvulas que te den esa herramienta. Después, que el mantenimiento sea sencillo. Un mantenimiento para una válvula que tiene muchas piezas deja de ser confiable. Hasta uno se pone nervioso, ¿cierto? Se me olvidó un perno, se me olvidó un o-ring. ¿Qué pasa si estoy en Mejillones un viernes a las 3 de la tarde y se me perdió un perno de acero inoxidable? ¿Dónde lo voy a comprar? Llamo a Santiago y está el otro lunes.
el costo del hotel, un montón de variables que puede extender el tiempo de trabajo de un mantenimiento. Entonces ya deja de ser confiable una válvula que requiere mucho trabajo. Y finalmente, el cumplimiento de códigos y normas mecánicas de seguridad. Mientras más normas tenga la válvula, más tranquilidad nos da de que es una válvula confiable. Y finalmente, el cumplimiento de código y normas de protección contra incendios, o sea, que esté UL y FM, que es como lo básico que buscamos de todas las válvulas. Cuando hablamos de durabilidad, ¿a qué nos referimos? Que la válvula tenga una larga vida útil. Ya hablamos en la confiabilidad de que los componentes más débiles le da la fortaleza a la válvula, ¿cierto? Entonces, si esta válvula puede durar mucho tiempo, me puede generar un ahorro a largo plazo, un ahorro al cliente. Mientras menos piezas mecánicas o movibles hayan dentro de la válvula, menos posibilidades hay de que la válvula falle. Y también que la válvula sea totalmente ajeno a procesos o a elementos externos, piedras, escombros, incrustaciones, cal, todo eso que finalmente evita que la válvula selle. Queda pasando y normalmente cuando ocurren ese tipo de situaciones de que la válvula queda pasando un poco de agua, cae dentro de un estanque, cae dentro de una correa, cae dentro del proceso y eso es merma para el cliente. La durabilidad está dada también por cuánto va a durar nuestra válvula frente a ambientes extremos. También hablamos del trim de control, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que sea sencillo y de alta durabilidad. El trim de control es lo que está al costado de la válvula de diluvio y le da su trabajo, el que genera la presión, la apertura o la pérdida de presión en el diafragma. Y que haya una menor cantidad de adaptadores y soportes que estén en las válvulas. Lo vamos a ver más adelante, los accesorios y cachureos que acompañan a la válvula de diluvio, pero que son tan importantes como la válvula en sí misma. Vamos a la parte económica, que al final es la suma de la confiabilidad más la durabilidad. Cuando una válvula es durable, cuando una válvula es confiable, termina resultando dándome la economía de la válvula. ¿En qué sentido? Una baja tasa de reemplazo del cuerpo de la válvula hace que gaste menos durante el tiempo de la vida útil de la válvula, ¿cierto? Si la válvula me costó, no sé, 100 y me duró solo 5 años, voy a tener que gastar 110 porque la válvula en el paso del tiempo ya no vale lo mismo, ¿cierto? Y probablemente a los 5 años más después voy a tener que volver a gastar en otra válvula. Que sea resistente a ambientes agresivos, que tenga la mínima cantidad de partes, que el tiempo de mantenimiento el tiempo de montaje sea menor o un CAPEX inferior, hace que sea económica la válvula. De la durabilidad, la baja tasa de reemplazo de partes y piezas, que el tiempo de mantención sea menor, o sea que el OPEX sea más acotado, por lo tanto tu mantenimiento es más económico. La extensión de la vida útil te permite extender ese plazo durante mucho más tiempo. En el caso de las válvulas Vermat, nosotros llevamos registros de válvulas que ya llevan 25 años funcionando, cambiando solamente una pieza y tiene otra vuelta para 15 años más. Y la alta resistencia a la corrosión interna y externa termina dándole economía a la válvula en el largo plazo. Entonces, eso es lo que buscamos en una válvula de diluvio, que nos ayude, no que nos genere un problema. Y finalmente la eficiencia. Eficiencia en la instalación, en el tamaño, en el peso. De repente hemos visto monstruos de válvula para efecto de la pérdida de presión, pero que hay que montarla entre dos, ¿cierto? O entre tres. Bueno, que si la válvula sea liviana también ayuda. Que la rápida activación también ayuda a que sea eficiente. El manejo, la operación, el reset, que no haya que para rearmar la válvula, abrir y cerrar como 5 válvulas, ¿cierto? Y al final uno se marea y se enreda. Que el mantenimiento sea sencillo y que el kit de mantención prácticamente no venga. En el caso de las válvulas Vermat, solo a los 15 años tenemos kit de actualización, porque eso es lo que están durando nuestras válvulas. Por lo tanto, vamos a ver que en las válvulas Vermat logramos estos objetivos, de que sea confiable, sea durable, sea económica y sea eficiente. Y eso es lo que vamos a ver. Las aplicaciones desafiantes. ¿Dónde están instaladas nuestras válvulas Vermat? En plataformas offshore, de petróleo, en plantas petroquímicas, en ambientes químicos. Por ejemplo, esta es una válvula de bronce, vamos a ver otra imagen más adelante, en estanques de petróleo. Grandes almacenamientos de petróleo y de combustible aquí en nuestro país están protegidos en un 90% con válvulas Vermat.
Aquí hay una inauguración, la válvula roja que está ahí es una válvula de Vermat, están las autoridades inaugurando la planta de pureo, las correas transportadoras para válvulas de diluvio y finalmente túneles. En Europa, las válvulas Vermat se ocupan mucho para la activación de túneles. En Chile todavía no se usa la activación de diluvio en túneles, pero es una tarea pendiente. Está a la mano de que un conductor baje y abra el gabinete, pero ustedes saben que en la emergencia muchas veces eso puede verse distorsionado. En Europa tienen activación automática en los túneles. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones desafiantes? Protegiendo estanques, protegiendo transformadores, protegiendo estanques de gases. Me dejó el usuario anterior menos tiempo, así que vamos a ir un poco más rápido, ¿ya? Ahora, la válvula, como dijimos al principio de la capacitación, nuestra válvula de diluvio se ve enfrentado a ambientes desafiantes. ¿Cuáles ambientes son? La misma temperatura, a la cual se puede ver sometido en una emergencia. La válvula seguirá funcionando, protegerá el resto de los sectores en un incendio real, porque quienes diseñamos a veces trabajamos sobre el papel y nos olvidamos que detrás del papel hay una emergencia donde se desarrollan temperaturas sobre los 800 grados, sobre los 700 grados. El ambiente marino, corrosivo, hay lugares de Chile en donde tenemos ambiente marino, ambiente corrosivo, industrias perimetrales que son altamente nocivas y ahí tienen que funcionar nuestras válvulas. Después tenemos que el líquido o el fluido que se usa para extinguir incendios son muy ácidos. La espuma, agua de mar, mezcla de agua-espuma, etc. Agua industrial no tratada o agua industrial tratada, etc. Pueden traer elementos alcalinos muy fuertes, muy ácidos. Y los cambios de temperatura ambiental. En la alta minería tenemos rangos de temperatura, en donde los aceros y los metales se ven sometidos a muchos cambios de temperatura, desde menos 10, 20 grados. Hay desde muchos. ¿Qué temperatura más o menos donde usted conoce? 29 grados bajo cero, ¿no? Más o menos. 30 grados bajo cero, 10 grados bajo cero, más o menos. ¿Sí? Más o menos. Y 29, 30 grados de temperatura ambiental. Más o menos, ¿no? Entonces los fierros al someterse a ese cambio de temperatura también se ven sometidos a estrés, lo cual puede generar la disminución de la vida, el acortamiento de la vida útil. Ante todo eso, nuestras válvulas Vermat y el modelo Torrent 400Y, que está certificado por las 4 normas que hablamos al principio, UL, FM, Lloyd y ABS, permite enfrentarse a este tipo de desafíos. Entonces, es como que si nos ayuda Vermat a mirar el tiempo antes de salir. Si vamos a instalar una válvula en alguno de estos ambientes, tenemos que definir qué requiere la válvula para que la vida útil pueda extenderse lo más que se pueda, ¿cierto? Porque de repente vamos a ver que las válvulas de diluvio son todas iguales, hierro dúctil, ranura, y no tengo mucha alternativa. Vermat nos da esa alternativa. Aquí tenemos mayor claridad, esta es una válvula reguladora de presión de bronce-aluminio. Me parece que esta era de 16 pulgadas. Acá tenemos en plantas petroquímicas el modelo anterior, la 400E, en México, y acá en Ecuador, en plantas petroquímicas con válvulas Vermat. ¿Cuáles son las oportunidades que nos da Vermat ante este desafío? Bueno, primero el diseño de la válvula Torrent, que es la que tenemos acá, y los invito al stand 42 a que puedan ver desarmada la válvula. Están todos súper invitados. Y tenemos, por ejemplo, aquí un despiece de la válvula en donde, si se fijan, tenemos 4 pernos, la tapa y el diafragma. Y eso es todo. No hay nada más adentro. No hay resortes, no hay partes móviles, no hay piezas. Las certificaciones que ya hablamos y la garantía del diafragma por 10 años. La garantía del diafragma de fábrica por 10 años. Vamos avanzando. El diseño. El diafragma está reforzado, por lo tanto no se deforma. ¿Ya? No vamos a tener esos globos que vemos de repente, esos glides que vemos cuando desarmamos las válvulas de diluvio. Vamos a tener pernos que no requieren pintura, porque toda la pernería al interior de la válvula son de acero inoxidable. Esa es la base. El tratamiento de pintura, inclusive los más antiguos, todavía siguen funcionando. Hoy día tenemos nuevos tratamientos de pintura que nos permiten atacar ambientes salinos con válvulas de hierro dúctil,
con un tratamiento que está certificado por ISO de 20 a 25 años. Pueden pasar al stand 42 a buscar más información sobre esos tratamientos de pintura. Después tenemos la facilidad, la adaptabilidad del trim. En este caso esto es súper interesante porque uno de los problemas del cliente es cómo pruebo los sistemas sin botar, sin descargar agentes sobre el producto, ¿cierto? Bueno, tiene dos conexiones que se pueden adaptar, se pueden solicitar, como dejarlas ciegas, donde tú puedes mover acá una válvula acá arriba y colocar una válvula de despiche, de prueba. Entonces agregas una válvula de corta acá arriba, cierras esa válvula y puedes hacer tus pruebas tranquilamente y poder dar a drenaje la activación del producto. Así te permite hacer pruebas y validar el buen funcionamiento de la válvula. En este tipo de válvula la verdad es que da lo mismo que pase agua fresca y genere corrosión porque la válvula no se corroe por dentro. Los componentes del trim son de acero inoxidable y tú puedes pedir full acero inoxidable. Así que no es un problema el tema de hacer pruebas, porque no sé si le ha pasado que han visto clientes que evitan hacer pruebas para que la válvula no se eche a perder. ¿A quién le ha tocado esos comentarios? No, mejor no le hagamos pruebas porque puede morir la válvula antes, ¿cierto? No hay problema con la válvula Vermat. Y aquí ¡fua!, están todos los sabores en los que viene la válvula. Vamos a hablar, voy a definir el tipo de agua estándar, agua de mar o concentrado de espuma. La posición en que voy a tener la válvula, vertical, horizontal, angular, los diámetros certificados ULFM de 1,5, en este caso hasta 12, 14 pulgadas, pero se fabrican hasta 16 pulgadas, los distintos modelos de válvula. En este caso, la 400i- de la 1M a la 6M son activaciones de diluvio, pero esto mismo aplica a reguladora de presión, alivio de presión, on-off certificado, y una familia por lo menos de 5 modelos de trabajo distintos, con el mismo cuerpo y con diferentes trim. Tipo de conexión, flange clase 150, flange clase 300, flange tipo FF, RF, ranura, flange ISO, flange ANSI, ranuras de alta presión o de presión estándar de 235 PSI. Entonces puedo seleccionar el tipo de conexión. Para este lado puedo seleccionar el tipo de solenoide, 24 volt, normal abierto, normal cerrado, solenoide de 110, 220. Después de la solenoide, que son los estándar, tenemos solenoides para ambientes clasificados, tanto norma ATEX como clasificación 1 o división 1. Los componentes que están acá. Tubing. El estándar, toda la fitinería es en acero inoxidable, pero tú puedes requerir en Monel, por ejemplo, cuando hay ambientes muy ácidos y hasta el acero inoxidable se corroe, puedes pedirlo en Monel. La válvula, el cuerpo de la válvula, donde está, por lo menos hay 4 modelos: hierro dúctil, acero carbono, acero inoxidable y níquel bronce para incendio. Pero también está en la posibilidad de solicitarle y requerirla en titanio, cuando es muy ácido el ambiente. Son válvulas casi de la NASA, pero están y se pueden hacer. Y finalmente los tratamientos de pintura. La base es el epóxico de alto rendimiento y el nuevo tratamiento que es en base a zinc. Entonces yo para la espuma, hasta el año pasado, podría buscar un sistema de concentrado de espuma, utilizar un cuerpo de níquel bronce con... Bueno, esta no necesita pintura, la de níquel bronce, no se pinta. Pero el costo de esta válvula era muy alto. Entonces, ¿qué hizo Vermat? Que sacó un nuevo tratamiento de pintura, que es en base a zinc, con el código ZR. Entonces puedo usar una válvula de hierro dúctil, que es mucho más económica, con ese tratamiento de pintura, certificado por 20 a 25 años, pero full acero inoxidable. En el stand tenemos los dos modelos, el modelo estándar de trim y el modelo full acero inoxidable en el trim. Y pueden ver las diferencias. Y después los accesorios, pressure switch normal, pressure switch para zonas ATEX, pressure switch para zonas clasificadas, manómetros de glicerina, de acero inoxidable, por ejemplo, el drain valve, que es el accesorio que se ocupa para poder hacer la prueba. Entonces, son varios elementos que están ahí y que son de utilidad y de complemento a nuestras válvulas de diluvio. Me quedan 10 minutos, voy a apurarme para que podamos hacer rondas de consulta y preguntas. ¿Qué nos pide la mantención?
de una válvula bajo NFPA 25. Nos pide básicamente que hagamos una inspección mensual, que solo hace el cliente, inspecciones semestrales y las pruebas en donde nosotros en los contratos que podamos tener con los clientes aportamos, con la prueba anual y la mantención mínima al año. ¿Sí? ¿El fabricante qué te pide? Depende del fabricante. Fabricante que tienen kit de mantenimiento a los 3 y a los 5 años. Vermad en su manual de mantenimiento te dice, chequea cada 3 y cada 5 años si es que hay que cambiar algo. La experiencia en el historial de récords de nuestro servicio técnico, que es súper importante, BFS tiene servicio técnico de válvulas de diluvio y tiene una mesa de pruebas. Entonces podemos reparar nuestras propias válvulas, pero adivinen qué, no hemos recibido ninguna válvula para reparar, porque no falla. Así que, pero sí está el servicio y están súper invitados a nuestras instalaciones a que lo puedan conocer. Después de ese, entre paréntesis, tenemos el chequeo y los gastos que hay que hacer en las válvulas de diluvio. Por lo tanto, podemos comparar entre diferentes tipos de válvulas el factor CB, de pérdida. Hay una que es muy, que cuando el modelo clapeta, el factor de pérdida es muy bajo, ¿cierto? El factor CB es altísimo. Y el tipo de construcción de las válvulas, ¿ya? Y la cantidad de pernos y elementos que están dentro del componente. Ahí estamos nosotros. Después ustedes pueden tener esta información con más tranquilidad porque queremos respetar el tiempo de nuestros colegas que vienen a continuación. Y finalmente, ¿cuánto nos demoraríamos en hacer mantenimiento en estos distintos tipos de configuraciones? Mientras más perno, mientras más componentes, más tiempo te vas a demorar en hacer mantenimiento. Ese es como el resultado al final de la línea. Tú te puedes demorar, nosotros definimos 26 minutos, pero hemos hecho ejercicio en allí en el stand, de hacer el ejercicio de mantenimiento y no hemos demorado ni 7 minutos. ¿Ya? ¿Te fijas? Lo invitamos al stand a que podamos probar esto. ¿Cuáles son las ventajas en el CAPEX y en el OPEX de Vermad? Es que finalmente tú compras una válvula de Vermad que puede costar X, tú puedes competirlo en el CAPEX, ¿cierto? Probablemente no vamos a competir en precio, pero en la vida útil que hemos definido por 15 años, la vida útil de una válvula hasta el cambio del diafragma, no cambio total de parte y pieza, sino solo del diafragma, terminamos costando de la mitad de lo que termina costándote por cambio de pieza, por repuesto y costo de mantenimiento. Entonces, ahí es donde nosotros damos el clavo en la economía de la válvula de diluvio. Esa es la diferencia final, al final del día. Finalmente, resumiendo los beneficios. Mayor confiabilidad operativa. Reducimos los riesgos de que un sistema quede fuera de servicio. Bajo coste en la vida útil de la válvula. La adaptabilidad a las necesidades del cliente, si es agua de mar, si es agua industrial, si es espuma, si está en la cordillera, si está en un puerto, nos adaptamos. Y básicamente excede los requisitos que establece la NFPA. Entonces, cuando tengan la oportunidad de especificar una válvula de diluvio, recuerden la actividad que hace todos los días antes de salir de su casa, revisar el clima. La válvula, así como nosotros, requiere ser especificada de acuerdo al lugar donde va a estar instalada y al ambiente donde va a estar instalado y el fluido que va a pasar a través de la válvula. El diseño de la válvula además te permite economizar en tu proyecto. Como el factor CB es bajo, es alto, perdón, dentro de la configuración de las válvulas de globo, puede economizar tu proyecto porque no va a tener una gran pérdida de presión. Por lo tanto, no va a requerir, bajo ciertos parámetros, ni subir la presión de la bomba, ni aumentar el diámetro de la cañería, ¿cierto?, en el recorrido al riesgo y al peligro. Esos son los beneficios y ahora queremos dar el tiempo con calma, nos quedan 5 minutos, para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Creo que pueden haber varias preguntas, por favor, háganlas. Y aquí está Cielo con el micrófono. No sé si tienen alguna consulta que les gustaría hacer, alguna duda, alguna pregunta. ¿Algo que quieran repasar de algún slide anterior? No sé si hay posibilidad de que puedan hacer alguna pregunta. ¿No? ¿Estamos claros? ¿No, ¿no es cierto? No. Quedó claro, entonces más o menos lo que pudimos conversar. Bueno, agradeciendo el tiempo y la disponibilidad de poder asistir, por favor están invitados cordialmente en lo que queda de este día a ir al stand 42
Ahí tenemos una válvula de diluvio desarmada que la podemos armar y desarmar a su gusto y accesorios que nos permiten mostrar el funcionamiento de la válvula de diluvio. Así que muchas gracias por su tiempo y síganos también en nuestras redes sociales, estamos siempre subiendo material e información y atentos porque próximamente en las instalaciones de BFS vamos a tener el mismo demo funcionando y podemos entregar capacitación a su equipo. Así que cualquier consulta al final de la presentación se pueden acercar a nosotros, el personal de BFS. Muchas gracias.